Hoy quiero mostrarte algunas causas por las cuales a veces caemos en desánimo. Nos pasa muchas veces, ¿no? El desánimo no viene de Dios, el desaliento, la depresión, la tristeza. Esto no viene de Dios. Dios, hablábamos el domingo pasado, ha preparado un camino nuevo y vivo para que podamos vivir en libertad, en victoria. Sin embargo, muchas veces nos pasa, No sabemos por qué. Algunas veces, ¿no?, nos sentimos mal, nos despertamos mal. Otras veces sí, va creciendo estas situaciones en nuestras vidas y a veces tenemos que encontrarle la razón y tenemos que encontrarle el final. Bueno, mi intención no es dar un estudio psicológico porque no lo sé ni he buscado. Solamente voy a mostrar un par de ejemplos en la Biblia que podemos mirarlo y decir, bueno, esta puede ser una de las razones por la cual a veces caigo en esta situación. Me desanimo, me enojo, me desaliento. Y entonces, a ver qué podemos hacer. Hay una historia que yo la he resumido muchísimo, por eso no te voy a decir que la busqué, porque está en el libro de Ruth, en el primer capítulo. Después lo podés leer, son pocos capítulos y es una linda historia. La historia de Ruth, la historia de Noemí. Ahí arranca el capítulo con la historia de Noemí. Una mujer que vivía en el pueblo en Belén y un día vino hambre a la ciudad y determinaron salir. Y fueron a una ciudad pagana, sin duda, vecina, y allí el Señor trabajó con ellos y bueno, después Ruth y Noemí debieron volver. Te leo algunos versículos, presta atención, después vamos a compartir algunos pensamientos. Dice, aconteció que hubo hambre en la tierra de Judá, y un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab. Este se llamaba Elimelec, su mujer Noemí y sus 2 hijos. Y murió en Moab Elimelec, marido de Noemí, y murieron también sus 2 hijos. Y quedó Noemí con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Entonces se levantó Noemí con su nuera y regresó porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Y Noemí habló a su nuera, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Entonces Orfa besó a su suegra y se volvió. Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. Qué historia, ¿no? Una familia, un padre con su esposa y 2 hijos. Están allí en la ciudad, en la ciudad bendecida por Dios, con posesiones, con un lugar donde habitar, pero llegó el hambre a la ciudad. Y bueno, decidieron salir. ¿A dónde ir? A Moab, una ciudad que tenía dioses paganos, que no adoraba al Dios verdadero, y allí fueron a parar. ¿Por qué razón? Dios sabe, murió
Elimelec, el esposo de Noemí, murieron sus 2 hijos también en el lapso de unos años. Y quedó Noemí con sus nueras. Y allí determina un día, asfixiada por la situación que está viviendo, triste por lo que le está ocurriendo, determina volver a su ciudad. Caminan en el camino, una de las nueras determina volverse a Moab, otra la sigue, es Ruth. Y allí Ruth hace una confesión, hace un compromiso con Noemí: yo no voy a dejarte, mira, es más, tu Dios va a ser mi Dios, voy a adoptar tu Dios. Es tremendo, ¿no? Voy a adoptar tu Dios. De una ciudad pagana se convierte en el camino y determina adorar al Dios verdadero. Y vuelve Ruth a la ciudad de Belén y allí salen sus vecinos. Y sus vecinos se alegran cuando la ven venir. Y dice: esta es Ruth, vuelve Ruth. Sin embargo, Noemí. Sin embargo, Noemí dice: no me llamen más Noemí. Llámenme Mara. Noemí significaba felicidad, gozo. Y como venía tan angustiada y el gozo lo había perdido hacía ya mucho tiempo, entonces ella determina: no me llamen más gozo, no tengo más gozo, no tengo más alegría, he perdido todo. He perdido mi esposo, he perdido mis hijos, así que no me llamen más gozo, llámenme tristeza, llámenme amargura. Determinación, ¿no? Bien, ¿por qué Noemí llegó a esta situación en su vida? Y es lo que quiero que hoy revisemos, porque probablemente vos digas: no, si estoy hoy de 10, bien, claro que sí, qué bueno, hoy estoy de 10. Sin embargo, la vida va cambiando, las circunstancias van cambiando, el entorno va cambiando. Noemí vivía bien con su esposo y sus hijos. Vivía en su casa, en su ciudad, donde Dios le había dado la promesa y allí vivía. Pero hubo hambre, hubo temor, como a veces nos ocurre, ¿no? Las circunstancias cambian. Y entonces viene el temor y tratamos de ver cómo solucionamos el problema. Y en esta idea de solucionar el problema salen con su esposo y van a esta ciudad. Allí no les va nada bien. Sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas, que adoraban ídolos, que no conocían nada de Dios. Al volver Noemí con sus nueras, una se queda en el camino, otra la sigue. Noemí era de la ciudad donde Dios había prometido bendición. Pero tomó una mala decisión. Su esposo tomó una mala decisión. Fíjense qué importante a veces es la función que cumple el hombre en la casa. Vaya a saber cómo habrá sido esta historia. Sin embargo, Elimelec, el esposo de Noemí, tomó la decisión de salir. Se habrán puesto de acuerdo, seguramente se fueron. Dejó su tierra, dejó sus amistades, dejó su casa, dejó su tierra, dejó su casa. Dejó todas sus amistades, dejó al Dios verdadero. Le digo esto para que piense. Dejó al Dios verdadero. Se fue a una ciudad donde no conocía a nadie. Había que conseguir trabajo, había que conseguir casa. Al Dios que adoraba esa gente eran dioses falsos. ¡Qué cambio tremendo! Como resultado de este viaje, pierde su esposo, pierde sus hijos, pierde la relación en el lugar donde estaban. Pero yo quiero marcar algo y voy a volver al relato. Dice Noemí, cuando vuelve a su ciudad, fíjese qué incongruente es esto.
Parece que no es la misma persona. Llega a su ciudad. Sus amigos, sus vecinos, sus parientes se alegran porque ella ha vuelto. Y dice, se lo voy a leer, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¡Qué bueno! Llegó Noemí, volvió Noemí. ¿Qué responde Noemí? Dice, y ella respondió, no me llamen más Noemí, no me llamen alegría, no me llamen paz, no tengo alegría, la he perdido, llámenme amargura. Y fíjense cómo termina diciendo, dice, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. ¿Cómo es esta historia? ¿No dijimos que se fue en tiempo de pobreza? ¿No dijimos que se fue con su familia a una ciudad donde tenía que conseguir trabajo, donde tenía que conseguir casa, dejaba su casa, sus posesiones? Sin embargo, ella saca esta conclusión: me fui llena y vuelvo con las manos vacías. Resulta que parece que en la ciudad donde ella vivía, que inicialmente dejó porque no había nada que comer, porque no había más futuro, al volver en sí, dice, la verdad que en aquel tiempo, cuando no tenía nada, en mi ciudad estaba llena. Y en la ciudad donde yo fui, porque había abundancia, porque quería progresar, porque quería estar bien, me sentí vacía. Es que, querido hermano, no es el momento para dejarle esta reflexión, pero quiero que pensemos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces determinamos dejar. Muchas veces nos sentimos deprimidos, nos sentimos mal, vemos que no hay futuro. Y no estoy hablando de salir de la Argentina, nada de esto. Estoy hablando en los caminos del Señor. Caminamos en los caminos del Señor, tenemos familia, tenemos cosas, pero un día nos sentimos mal, no progreso como quisiera. No me siento bien con lo que Dios me ha dado. Él me ha prometido cosas, pero no las veo todavía. Y empezamos a desanimarnos y un día decimos, listo, se acabó la Biblia, se acabó el Señor, se acabaron los hermanos, me quedo en casa. Y resulta que eso que creíamos que iba a ser para bien, nos pasa como a Noemí. Al tiempo nos damos cuenta que los bienes que creímos que íbamos a tener en el mundo, en la sociedad, que nos iba a dar el trabajo, que nos iban a dar las posesiones, que íbamos a poder crecer, y dejamos al Señor y dejamos la comunión y dejamos tantas cosas. Al tiempo, cuando pasa el tiempo, seguramente nos vamos a arrepentir. Como dijo Ruth, no me llamen más Noemí, ahora llámenme amargura. Porque la verdad que cuando estaba con ustedes en la ciudad, estaba llena y ahora vuelvo vacía. Queridos hermanos, reflexión, no se quiera ir, aunque las circunstancias sean difíciles. El mejor lugar para estar es donde el Señor te puso. El mejor lugar en donde estar es con la compañía y en la presencia del Señor. El mejor lugar donde estar es donde el Señor te puso y en la iglesia que te puso el Señor, o donde te mostró que el Señor te va a usar y te va a bendecir. Porque saliendo, y no hablo de ahora de cambiar de iglesia,
volviéndose, quedándose en casa, cuidando las posesiones, queriendo prosperar. Al poco tiempo nos terminamos dando cuenta que eso es vacío, que eso es nada, que en la presencia del Señor, que la comunión con el Señor siempre fue riqueza. Y en la tierra donde vamos y haciendo lo que bien nos parece, nos vamos a sentir vacíos. Y entonces es el momento donde entra la depresión. Y entonces es el momento donde la angustia viene. Porque creyendo que me iba bien, me fue peor. Y entonces volvemos como Ruth, como Noemí. No me digan más alegría, se me fue la alegría. Desde que no tengo comunión, desde que perdí la comunión con el Señor, desde que perdí la comunión con la iglesia, desde que me dediqué a estas cosas, no he prosperado en mi comunión y en mi relación con Dios. Hoy podés estar tal vez a la puerta de este riesgo, Tal vez a la puerta de este riesgo. Hace tiempo que no buscas y no tenés comunión con Dios. Esto puede ser grave. Tal vez no sea tu situación, pero tal vez has abandonado lo que el Señor te dio, el ministerio, lo que el Señor te dio para hacer en tu trabajo, con tu familia. Tal vez muchas cosas puedan ocurrir. Es tremendo. Esto te va a llevar al desánimo. Tal vez te sentís mal porque no lográs que en tu casa, que tu familia, que tu entorno te siga. Seguí esforzándote, porque si abandonas, entonces sí, vendrá la depresión, vendrá la angustia con una razón justificada, porque habrás dejado de hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Por prestar atención muchas veces, por prestar atención a cosas que ocurren, ¿no? ¿Cuántas veces las circunstancias nos desaniman? Lo que pasa en casa, lo que pasa en la iglesia, lo que escucho, lo que yo creo que sería el ideal y no ocurre. ¿Cuántas veces nos hacemos ideales, ¿no? Aún en la comunión de la iglesia. Y esto que está ocurriendo a mí no me agrada. Y no le encuentro el motivo. Y empezamos a permitir que nuestros pensamientos nos inunden. Y ahí estamos, maquinando situaciones que normalmente no ocurren. Y esto va avanzando y entonces llega el desánimo, llega la gana de abandonar, llega la conclusión que aquí no pasa nada. Dice la Biblia, y esto es importante, allí en Efesios da una listita de cosas que tenemos que hacer. El que hurtaba no hurte más, trabaje. Y en un momento que dice, si hay enojo, o si ha crecido en vos una raíz, esas raíces de amargura que a veces crecen, si hay enojo, dice, y no solucionás el problema, ¿qué dice la Biblia? Un versículo cortito así. Ni deis lugar al diablo. No se ponga el enojo sobre el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dejamos que estas cosas, estos comentarios, estos pensamientos vayan creciendo en nuestra mente y maquinamos y no le encontramos la solución, el Señor no nos mandó muchas veces a encontrarle solución a cosas, sino el Señor nos mandó a descansar en Él. Y entonces cuando empieza el enojo y empiezan los problemas aún familiares o con la iglesia, el Señor dice, solucionalo pronto, porque si pasa el tiempo, le vas a dar lugar al diablo. Dice el mismo Efesios capítulo 4, empezando el verso 31, hay una listita allí. Y empieza diciendo, quítese de vosotros.
¿Por qué dice quítese de vosotros? Porque no son pensamientos ni actitudes que tenemos que adorar, que tenemos que adornar, porque estas son las que tarde o temprano nos van a llevar a la angustia, a la depresión, al desánimo. Dice, y fíjese si no es una lista que va progresando. Empieza diciendo, amargura, sigue, pasiones, avanza, enojos, continúa, gritos, sigue, insultos y toda clase de maldad. Fíjese si no es una lista progresiva a la destrucción, sino en una lista progresiva a verdaderamente terminar en angustia, en depresión, en desánimo. Empezamos, amargura, una tristeza que viene por una situación que ocurre, amargura. Nos empezamos a sentir mal y no la abandonamos. Por eso el pasaje dice, quítese de vosotros. No la abandonamos. Allí parece que a veces hasta la mimamos. Y empezamos a sentirnos mal y por cosas lógicas que están pasando. ¿Y cuándo se va a solucionar? ¿Y quién le va a poner la solución a esto? Y ahí empieza una raíz, como dice la Biblia, de amargura. Y cuando una raíz, y si usted ha visto un germinador, ¿por dónde empieza la semillita? Y empieza por una raíz y después para arriba salen las hojitas. Así es toda esta historia con el enemigo, sabe. Y entonces empieza primero fortaleciendo una raíz que empieza con algo muy simple, es amargura. Un estado de tristeza que no sabemos de dónde viene. Créame que muchas veces viene del enemigo, amargura. Y después pasiones. Empezamos a adorar nuestras conclusiones, pasiones desordenadas. Allí hay cosas que ocurren y empezamos a guardarlas. Sigue con enojo, enojo. Ya va más allá de la simple amargura. Hay un espíritu, hay algo que nos enoja. Y a veces es por una situación o a veces vivimos vidas así. Nos hemos acostumbrado a estar enojados. Y si no estamos enojados nos parece que no funciona esto. ¿Qué me está pasando? Que no tengo algo en que estar pensando y buscarle la solución. Y nos empezamos a enojar y el enojo se hace un hábito. Se hace un hábito que no es sano. Por eso la Biblia dice sobre tu enojo, anda a solucionarlo rápido, porque si no crece. Y después del enojo, ¿qué viene? Los gritos. ¿No le pasó que cuando está enojado y empieza a buscarle la solución, cuando el problema se va agrandando, entonces el que grita más fuerte parece que es el que tiene la solución? No somos capaces de calmar. Porque donde dos quieren, dos pueden, pero donde uno no quiere, dos no pueden. ¿Me entendió el dicho? Si dos quieren discutir, pueden. Pero si de dos uno no quiere, el otro no puede. No puede quedarse solo gritando y pataleando. Entonces, esto es así. Después del enojo, hay que sacarlo por algún lado al enojo. Y entonces vienen los gritos, porque el que grita más parece tener la razón. Pero no es el final del camino los gritos, porque después dice insultos. Dígame si no. Dígame si cuando empezó un problema y usted ha gritado y se ha puesto mal, ya no salen palabras graves de sus labios. Insultos, de alguna forma hay que tomar el control. De alguna forma tengo que hacerme ver. Y si he gritado y no me escucharon, entonces le digo algunas cosas que lo ofendan para ver si baja los decibeles. Y después de los insultos hay algo más grave. Dice toda clase de maldad. Tremendo.
Ya una vez que se gritó, que se insultaron, el camino se desbarranca totalmente y se puede esperar cualquier cosa. En un matrimonio, la separación. En dos que están discutiendo, puede ocurrir hasta la muerte. En una familia, un caos. Toda clase, no dice de bendiciones, de maldades. Por eso es que el pasaje empieza diciendo, quítese de vosotros. Queridos hermanos, por eso dije, tal vez hoy día digas, vengo de 10 y me hablan de la amargura y la depresión y la tristeza y yo estoy de 10. Sí, no es porque tal vez estés mal. Es porque cuando venga una situación tenemos que estar advertidos de cómo actuar. Porque podemos estar bien, pero resulta que en cualquier momento le dimos lugar al diablo. Entra el diablo, toma autoridad y entonces hace que esta listita que hemos visto funcione. Entonces, estemos bien hoy, estemos mal hoy, tengamos en cuenta que en cualquier momento no tenemos lucha contra personas, sino nuestra guerra es contra el enemigo que va a tratar de hacernos caer. Entonces, estás advertido. Cuidado con salir de Belén como esta familia, creer que allá voy a estar mejor y después volvés dando vuelta y diciendo me fui lleno, te fuiste lleno y te fuiste. Y volvés vacío, se ve que volvés peor que como te fuiste. Y así nos ocurre cuando dejamos al Señor, cuando dejamos las cosas del Señor, cuando dejamos que el Señor deje de tomar el control en nuestras vidas y lo tomamos nosotros. ¿Cuál es el camino para recuperar? ¿Qué hago? Una vez que bajé, ¿qué hago? Hacer lo que hizo Noemí. Entonces se levantó y regresó. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, acá estoy, he perdido todo, te pido perdón. Esto es el camino de vuelta siempre. Gloria a Dios porque tenemos un Dios misericordioso que nos escucha y que nos entiende. Dice allí la palabra, Él se acuerda que nos hizo, ¿de qué? De barro. Y vamos a meter la pata en el barro muchas veces. Pero el Señor se acuerda de esto. Qué bueno, hacemos lo que hizo la Noemí. Me vuelvo, chicas, le dijo a las nueras. Nos volvemos con vos, le dijeron las dos. Una se quedó en el camino, otra volvió. ¿A dónde volvió? Al lugar de origen. A tomar las cosas que había dejado. Querida hermano, querido hermano, cuando te ocurre esto, si te está ocurriendo esto o si te ocurre alguna vez, acórdate, hay que volver al lugar de donde salimos, que creímos que eso no servía más, es lo mejor. Estaba llena, pero vuelvo vacía. Entonces no te dejes engañar con el diablo. Volvé al lugar y toma aquellas cosas que el Señor te había dado. Volvé a la comunión con Dios, volvé a la amistad con los hermanos. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo y allí hay una listita también que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Lo sabemos todo? Bien, esa es la escalerita. Agarramos una escalerita para abajo que decía enojo, ira, gritería. Ahora hay que subir de nuevo la escalerita para estar en la posición que dejamos. Y entonces oramos, renunciamos al enojo, no le permitimos al diablo que se ponga en nuestras vidas ni tome lugar y volvemos al lugar. ¿Cómo volvemos? Con la unción, con el poder del Espíritu Santo, orando, dejando aquellas cosas y el Señor empieza el primer escalón.
amor. Y después el segundo, gozo. Y después el tercero, paz. Y después el cuarto, paciencia, benignidad, bondad, fe. No conté el otro resultado si eran los mismos escalones. No importa, ojalá subamos uno más. Pero esta es la forma de volver. El Señor te promete ayudarte en el camino y en el regreso. Fíjense, Noemí volvió decepcionada, sin embargo, salieron los amigos a ayudarla y a recibirla. Ruth, que volvió con ella, hizo un compromiso en el camino. No te voy a dejar, tu Dios va a ser mi Dios. A donde vos vayas, yo iré con vos. Y Dios bendijo de tal manera ahora a Ruth y por consecuencia a Noemí, su suegra, que fue de los ascendientes o de la genealogía del Señor Jesucristo. Una moabita que adoraba ídolos, decidió volverse con su suegra y Dios la bendijo. ¡Aleluya! ¿A cuántos Dios puede bendecir a veces con nuestros errores? ¿Sí? No fuimos lejos, nos relacionamos con gente que no deberíamos habernos relacionado. Y el Señor, como hace que todas las cosas cambien para bien, muchas veces a donde fuimos, que no debimos ir nunca, alguien se pegó a nosotros. Cuando volvimos, se volvió con nosotros y entonces fue de bendición para esa persona. Ruth fue de bendición para Noemí, pero Noemí también fue de bendición para Ruth. Querido hermano, acá está la iglesia, esta es tu iglesia. El Señor ha puesto a personas que te van a escuchar, que te van a ayudar, que si no te pueden ayudar, orarán por vos, para que eso estamos. Entonces el Señor te ha puesto en el mejor lugar. Así le ocurrió al hijo pródigo, volvió y entonces el padre le devolvió el calzado, le devolvió el vestido, le devolvió el anillo, autoridad, le devolvió todo lo que él había perdido. Termino. ¿Cómo hacemos para mantenernos? Tal vez vos decís, listo, estoy bien. Bueno, hay que mantenerlo bien. Estoy mal. Bueno, hay que caminar el camino de ascenso. Pero ¿cómo hacemos para mantener esta buena condición? Bien, busca tiempo para leer la Biblia. Muchas veces decimos, no tengo tiempo. Encontralo al tiempo. Porque a veces el tiempo que no tenemos es porque lo gastamos en cosas superficiales. Hacé una cuentita de tus horas y encontrar el tiempo para orar y para tener comunión con Dios. Si no, no hay estabilidad. Si no, seguimos corriendo riesgos de caer en cualquier momento. Entonces, busca el momento en tu día de tener un momento de oración, un momento de lectura de la palabra. Desecha todo aquello que sea descuidos, malas conversaciones, malas prácticas, malas compañías. Desechalas, no te van a servir para nada. Dijimos el domingo, fíjate las promesas que el Señor tiene para vos, créela y pedí al Señor que el Señor permita que se cumplan en tu vida. Dice este versículo y te dejo. Dice Apocalipsis 3:30, 3:20, en una situación que muy probable sea la que estamos viviendo hoy en el mundo, en una situación cuando habla de una iglesia desanimada, desalentada, lejos de Dios, que se cree autosuficiente por lo que ha conseguido, por sus posesiones, por lo que tiene allá en Moab, por lo que logró en Moab. Pero resulta que el Señor dice, estás ciego, pobre, desventurado, sos un miserable, por favor, conseguí algo para tus ojos para que puedas ver. ¿Y cómo termina? Terminamos hoy. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
cenaré con él y él conmigo. Querido hermano, si el desaliento te ganó, si estás en una buena posición, si querés permanecer, el Señor siempre está a la puerta y siempre está llamando. Y lo bueno de esto es que el Señor trae la cena. Siempre el Señor trae el alimento. Siempre el Señor trae la restauración. Siempre es el Señor el que puso y el que sigue poniendo. Pero Él llama. La puerta de nuestro corazón tiene solo un picaporte del lado de adentro. El Señor llama, llama y llama. Quiere bendecirte, quiere restaurarte, quiere que no caigas, pero Él llama y advierte como ahora. Y si abrimos la puerta, el Señor dice, yo voy a traer la cena, voy a cenar con vos y entonces vos conmigo. Y te voy a bendecir y voy a ayudarte y voy a restaurarte si fuera necesario, o voy a sostenerte o voy a ayudarte a crecer. Qué bueno que es nuestro Señor.